Ya basta de ser alcahuetes de quienes nos quieren ver deportados. Por eso hoy el mensaje mío es claro y directo para todos los venezolanos en el Doral. Tenemos que hacernos respetar. Si un negocio prefiere abrirle las puertas a políticos que promueven nuestra destrucción a cambio de unos cuantos likes y aplausos de campaña, es hora de buscar un nuevo lugar de encuentro para tomar nuestro café, para hacer comunidad con todos los venezolanos en el Doral. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde y a qué hora me estás viendo. Bienvenido a un nuevo episodio de Así lo digo. Vamos primero con los titulares. La nueva regla de UCIS para entrevistas de asilo. TPS, un gobierno que no quiere dar su brazo a torcer. No comas cuento con el ajuste venezolano. Son promesas baratas de políticos con miedo a las elecciones. Y el editorial de hoy es hora de dejar de apoyar a los que nos tiran tierra. Empezamos. Antes de empezar, yo quiero dejarles saber que este contenido es estrictamente informativo y de entretenimiento para nuestro podcast. No constituye ninguna asesoría legal ni crea una relación entre abogado y cliente. Consulte siempre con un abogado de inmigración licenciado para su caso particular. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una nueva normativa para poder saltarse por completo la entrevista de asilo y enviar a cientos de casos directamente a un juez de inmigración. Así como lo escuchan, adiós el proceso tradicional para muchos. ¿A quiénes afecta más? ¿Qué casos están en la cuerda floja? ¿Y qué opciones tienen ustedes para defenderse? Para entender el tamaño de este cambio, pongamos las cosas en perspectiva. Hasta ahora, cuando alguien pedía un asilo afirmativo, es decir, que no estabas en un proceso de deportación y aplicaba directamente antes de USCIS, el camino habitual era metías tu solicitud, tu formulario I-589 y esperabas una cita. Ibas a una entrevista con un oficial de asilo, contabas tu historia y el oficial te lo aprobaba o no te lo aprobaba. Y si era el segundo caso, te pasabas por corte de inmigración. Tenías, por decirlo de una manera, una especie de doble oportunidad o un filtro. Con esta nueva regla interina que entró en vigor, USCIS tiene la facultad de revisar únicamente tus papeles y antecedentes, saltarse la entrevista por completo y mandarte directo a una corte de inmigración. El objetivo oficial es reducir el gigantesco retraso de más de 1,5 millones de casos acumulados, pero en la práctica cambia un poco las reglas del juego. Aquí es donde surge la gran contradicción que muchos expertos se están preguntando. Si el objetivo es acelerar los tiempos, ¿cómo es posible cuando tenemos mucho menos jueces de inmigración que oficiales en las oficinas de asilo? Piénsenlo un momento. Estamos hablando de un sistema que opera con apenas unos cientos de jueces en todo el país frente a miles de oficiales de asilo. Mandar más casos a un grupo más pequeño de jueces sobre papel debería crear un cuello de botella que todavía es peor. La estrategia detrás de esta directiva no es que la Corte resuelva el caso más rápido, sino cortar el proceso administrativo por lo sano. Al evitar que el caso pase por el escritorio de un oficial de asilo, se elimina todo ese tiempo de espera de esa entrevista inicial. El gobierno prefiere descargar el expediente directamente al sistema judicial para sacarlos de las estadísticas internas de USCIS, cambiando un embudo administrativo por un atajo judicial que viene siendo otro embudo. Aunque en la práctica esto va a saturar mucho más a los jueces. ¿Cómo luce esto en la vida real? ¿Cuáles son los ejemplos exactos de estos casos que te tienen un boleto directo a la corte sin pasar por la entrevista de USCIS? Presta atención a estos tres escenarios de alto riesgo. El ejemplo uno es la barra del tiempo. Vamos a decir que el caso de la persona se llama Juan, que llegó a los Estados Unidos en enero del 2024, pero vino a presentar su solicitud de asilo en marzo del 2026, es decir, más de 2 años después. El riesgo, como la ley exige pedir asilo dentro del primer año de la llegada, salvo excepciones muy pesadas, un oficial de USCIS revisa las fechas en el papel, ve que estás fuera de tiempo y bajo esa nueva regla lo remite inmediatamente a un juez. El ejemplo de la falta de estatus, vamos a hablar ahora del caso de una María. María ingresó con una visa de turista que ya se venció hace 3 años. Omitió asilo porque le quitaron el TPS y no tiene ningún otro amparo legal vigente y su solicitud carece de fundamentos sólidos de persecución actual. El riesgo,
Al no mantener un estatus legal y tener una aplicación débil en su contenido escrito, entra en las prioridades de remoción directa, saltándose la fase de la oficina de asilo para enfrentar un proceso defensivo en corte. Otro ejemplo, el ejemplo de solicitantes sin pruebas, casos vacíos, como dicen ellos. Vamos a hablar que esta persona se llama Carlos. Él llenó su planilla de asilo poniendo respuestas de una sola línea, sin adjuntar declaración juradas detalladas, sin pruebas de que su país de origen lo estaba persiguiendo o que pasara el tiempo para conseguir un permiso de trabajo. El riesgo, como el récord escrito está completamente vacío o carece de méritos legales aparentes, el oficial determina que no hay materia para que una entrevista de evaluación humanitaria y transfiere el expediente directo al circuito de jueces de inmigración. Ante este panorama, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo evitas que te sorprendan con un boleto directo sin pasar por Go y sin recibir tus $200? Aquí te van tus 3 recomendaciones. Paso 1. Fortalece tu evidencia desde el día 1. Como ya no cuentas con la red de seguridad de una entrevista inicial donde podrías explicar vacíos en persona, todo se va a decidir en frío con lo que está escrito en tu solicitud. Asegúrate de incluir declaraciones juradas detalladas, pruebas de país actualizadas, reportes médicos o policiales si los puedes conseguir y si fuiste víctima de cualquier agresión que esté todo documentada. Paso 2. Monitorea tu dirección y correo constantemente. Si tu caso es remitido directamente a la corte, te va a llegar una notificación de comparecencia, NTA. Si te mudas y no actualizas tu dirección ante UCIS y la corte, perderás el caso en ausencia y te girarán una orden de deportación automática. No te descuides con esto, por favor. Paso 3. Esta es la más importante. Busca representación legal especializada de inmediato. Enfrentar una corte de inmigración o un asilo defensivo es un proceso sumamente formal, adversarial y complejo, donde un fiscal del gobierno intentará deportarte. Es su meta. Necesitas un abogado de inmigración que te prepare, que tenga una defensa sólida bajo las reglas estrictas de la corte. El TPS, el terremoto y la falta de acción del gobierno. Empecemos por el elefante en la habitación. Con la reciente devastación provocada por los terremotos en Venezuela, las voces pidiendo una resignación o una extensión de emergencia del TPS ha explotado. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué no hay acción del gobierno? La cruda realidad es política. La administración actual mantiene una línea dura de cierres y recortes a los alivios temporales. A pesar de los desastres naturales y la crisis humanitaria profunda, el Departamento de Seguridad Nacional ha avanzado con las terminaciones de las designaciones previas de TPS para Venezuela, respaldados por los fallos de la Corte Suprema. Para la gran mayoría, el TPS ya se dio por terminado, dejando solo un pequeño grupo amparado por extensiones específicas de fallos judiciales anteriores, con vigencia que creo que es hasta el 2 de octubre. La razón por la cual no vemos una respuesta humanitaria rápida o una nueva designación por los sistemas que responde a una decisión estrictamente política de frenar nuevas protecciones masivas, dejando a los venezolanos a la deriva a pesar de la tragedia del terremoto. Ahora, las posibilidades reales de un ajuste venezolano. ¿Existen vías reales para el ajuste venezolano o para conseguir papeles fijos dentro de Estados Unidos el día de hoy? Te voy a ser claro y directo. No hay una ley de ajuste masivo ni un camino automático para los venezolanos. Olvídate de los mitos que estás escuchando en las redes sociales. Las opciones reales se reducen a caminos individuales muy específicos. Por ejemplo, el asilo afirmativo o defensivo sigue siendo la vía de auxilio, pero con más trampas mortales. Si entraste hace tiempo, chocas con la regla del año. Aunque haber tenido el TPS te congela temporalmente ese reloj para algunos. Además, UCIS tiene retrasos brutales, peticiones familiares directas es otra opción. Si tienes un esposo, padre, ciudadano o hijos mayores de 21 años que te puedan pedir, ese es el camino que se llama I-485, que es el ajuste de estatus. Eso sigue siendo las mejores opciones hasta el momento. Las otras opciones que tienes limitadas son visas de trabajo, la H-1B o la L1, o defensas complejas dentro de la Corte de Inmigración, como la cancelación de remoción. Si cumples más de 10 años en este país y tienes pruebas que tu salida sería un daño extremo para un familiar ciudadano americano. Fuera de estas vías legales y tradicionales y estrictas, no hay una vía mágica ni un programa especial express para regularizar a los cientos de miles de venezolanos que hoy pierden su protección temporal. Hay políticos creando falsas expectativas con promesas de milagros migratorios. Analiza quiénes son,
Date cuenta qué es lo que están diciendo y por qué lo hacen. Y acuérdate que vienen las elecciones en noviembre. Ahora, voy a hablar de un editorial prácticamente, porque esto es una opinión que en realidad a mí me hierve la sangre y es la bofetada en la cara que recibimos el otro día aquí directamente en el Doral. Vamos a hablar de qué pasó. Un congresista y candidato a la gobernación de Florida que se llama Byron Donalds se fue y se plantó en el Arepazo, en la ciudad del Doral, literalmente la casa de la diáspora venezolana, el punto de encuentro histórico de nuestra gente. ¿Ya qué fue este señor? A defender la necesidad del TPS ante la crisis humanitaria que sigue destruyendo Venezuela, o a tenderle las manos a cientos de miles de familias que hoy están con Jesús en la boca. No, este señor se paró ahí en nuestra propia casa, en nuestra propia cara, a decir con total descaro que una vez el TPS se acabe, la orden es simple: nos van a deportar. Have to get to a semblance and a standard in immigration. My position on immigration has been clear. I believe in legal immigration with assimilation. What the previous administration did is they essentially broke the back of all legal and illegal immigration in our country, which means that a lot of people do have to go home. But if you're in the United States and temporary protection has ended and you get caught here, we're going to deport you like we would anywhere else. Vinieron a usar nuestro espacio, a comerse una arepa para la foto de campaña, mientras defienden el brazo torcido de una política migratoria despiadada que busca echarnos del país. Es una bofetada directa a una comunidad que creyó encontrar un refugio dentro de esta ciudad del Doral. Lo más indignante de todo esto no es solo lo que dijo este político con antecedentes penales, les recuerdo, sino quienes le abren las puertas para que vengan a escupirnos la cara, el arepazo. Se ha llenado los bolsillos históricamente gracias al apoyo de los venezolanos. Es un punto de reunión cuando murió el Mortadela, por ejemplo, o cuando capturaron al burro, o cuando quedamos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Es un símbolo de nuestra cultura en el exilio. ¿Y cómo les pagan a los clientes que los sostienen? Permitiendo que vengan políticos a hacer campañas con sus discursos que buscan destruir las mismas familias que mantienen vivo este local. Nos usan de escenografía pintoresca para buscar votos, mientras apoyan a quienes nos quitan los permisos de trabajo y quienes nos están mandando regresar a una dictadura que nos está esperando con las garras afiladas. Ya basta de ser alcahuetes de quienes nos quieren ver deportados. Por eso hoy el mensaje mío es claro y directo para todos los venezolanos en el Doral y en el condado de Dade. Tenemos que hacernos respetar. Si un negocio prefiere abrirle las puertas a políticos que promueven nuestra destrucción a cambio de unos cuantos likes y aplausos de campaña, nuestra comunidad tiene que dejar de financiar ese negocio y a su propio daño. Es hora de buscar un nuevo lugar de encuentro para tomar nuestro café, para hacer comunidad con todos los venezolanos en el Doral. Dejemos de gastar dinero en un establecimiento que les presta la tarima a quienes vienen a decirnos en la cara a que nos vayan a su propio país. Si no nos respetan en nuestra propia casa, es momento de mudarnos de casa. La dignidad no se negocia por una arepa ni por unas fotos de campaña. Despierta Doral, despierta Venezuela. Hagamos valer nuestro peso en nuestra comunidad. Si estás de acuerdo con esto, compártelo con otro venezolano que tenga dignidad. Dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.